Cuando pensamos en derechos de autor, solemos imaginar novelas, canciones, películas, libros, también pinturas, pero también los discursos, ¿eh? Los discursos, ya sea del político de turno o las palabras emotivas del padrino en tu boda, pueden estar legalmente protegidos por derechos de autor. La Real Academia Española define el discurso como una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente, o también como un razonamiento o exposición sobre un tema que se lee o se pronuncia en público. Ahí está, el inolvidable Tengo un sueño de Martin Luther King o la charla de Steve Jobs en la Universidad de Stanford. En fin, que hoy en Procreative hablaremos de los derechos de autor de los discursos. Te doy la bienvenida a Procreative. Yo soy Van Pachi. Comenzamos. Hola y bienvenidos a Procreative, el espacio que te ayuda a conocer y proteger tus derechos de autor. Como te decía, los discursos pueden estar legalmente protegidos por derechos de autor. Como bien sabrás, el objetivo de quien escribe o pronuncia un discurso es persuadir, emocionar, convencer. Ya sea un político, el padrino de tu boda, como te decía, el presidente de una empresa ante sus accionistas, o un abogado en un juicio. Todos buscan impactar con sus palabras. Para lograr esa sacudida emocional o intelectual, un buen discurso debe ser claro, breve, comprensible, interesante, elocuente y relevante. Está claro, un buen discurso es una obra literaria. Ahí está, el inolvidable Tengo un sueño de Martin Luther King. Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. También resuena la charla de Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Si hoy fuera el último día de mi vida, querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy. Y el testimonio sobrio y humano de José Mújica al dejar la presidencia de Uruguay. Triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a empezar. Estos discursos no solo son piezas de oratoria, sino también obras originales que por su forma y contenido están protegidas por ley. Según las normativas internacionales, como el Convenio de Berna de 1886 y en España la Ley de Propiedad Intelectual, por el Real Decreto Legislativo 1/1996, un discurso tiene derechos de autor si cumple la condición de ser original. Debe ser inédito, con una mínima expresión de creatividad, estilo propio o enfoque original. El derecho de autor en España no exige su registro formal, aunque sí es recomendable que esté fijado de alguna manera, escrito, grabado en audio o vídeo o transcrito electrónicamente. Esto permitiría probar su existencia y autoría en caso de conflicto. Como nos recuerda María Cupeiro en su artículo en safecreative.org, lo esencial es que exista una prueba que acredite que esa obra nació de tu mente y se plasmó en un soporte tangible. No se trata solo de proteger el texto, sino de proteger el proceso creativo que lo convierte en una obra original. De hecho, el artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual incluye expresamente los discursos dentro de las obras literarias o artísticas originales que gozan de protección. Y no es un detalle menor. Históricamente, los discursos públicos han sido el origen de disputas legales en países como Estados Unidos o Reino Unido, donde universidades o medios de comunicación han reclamado derechos de reproducción de discursos célebres, desde Winston Churchill hasta Barack Obama. Eso sí, no hay que venirse tampoco muy arriba, ¿eh? No todo lo que se dice en voz alta o se presenta como discurso tiene una protección automática. Por ejemplo, no lo están las ideas o hechos expresados en un discurso, ya que solo lo está la forma original en la que se expresan, no el contenido en sí. Tampoco las obras en dominio público, como discursos históricos cuya protección ha expirado, ni las frases comunes o expresiones triviales que carecen de la originalidad necesaria. El autor tiene los derechos sobre el discurso, esto es importante. En términos generales, el creador de un discurso es quien ostenta los derechos de autor desde el momento en que lo crea. No obstante, pueden existir matices importantes. Si el discurso fue redactado por encargo, por ejemplo, para una empresa, una institución educativa o un cargo público, se produce una cesión de derechos. Una transmisión que puede ser explícita mediante contrato o implícita en función de la relación laboral o profesional que une a las partes. Además, en contextos institucionales o públicos, como pueden ser los discursos políticos en las sesiones parlamentarias,
La ley contempla excepciones específicas que permiten su uso libre, siempre que se respete la autoría y no se haya reservado expresamente su reproducción o explotación. Como también apunta María Cupeiro en safecreative.org, esto explica por qué los discursos parlamentarios pueden ser citados libremente por periodistas o medios. La finalidad informativa prevalece siempre que se respete la fuente y no se modifique el contenido. El equilibrio entre el derecho de autor y el derecho a la información sigue siendo una de las claves del debate actual. Así, los discursos pronunciados en actos públicos, parlamentarios o institucionales están protegidos, pero su uso puede estar permitido bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, los periodistas pueden citar fragmentos de un discurso para informar sobre él sin necesidad de pedir autorización, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, tal y como establece el artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual sobre el derecho de cita. Además, la Ley de Propiedad Intelectual española permite citar o reproducir extractos de un discurso público, indicando la autoría y la fuente, si bien no se puede usar con fines comerciales o modificar su contenido sin permiso, salvo que estén ya en dominio público. Porque un discurso, al igual que la música, pasa a ser de dominio público y deja de estar protegido como sucede con el resto de las obras artísticas. Así, estará protegido durante toda la vida del autor y 70 años más después de su muerte. Según esto, el artículo 26 de la Ley de Propiedad Intelectual. A partir de ese momento entra en dominio público y puede ser utilizado sin restricción legal. ¿Cómo se puede registrar el discurso de el padrino de boda? Bueno, aunque no es obligatorio para que el discurso del padrino de tu boda tenga sus derechos como obra original que es, su registro en SafeCreative no está de más si quieres asegurar su protección, por lo que sea. Sobre todo si lo que se quiere es explotarlo económicamente o evitar conflictos de autoría en el futuro. En este caso, poner el ejemplo del padrino de boda es simplemente por poner un contexto mucho más original de lo que viene siendo habitual y también para darle ese toque quizás más humorístico, ¿no? Pero que sepas que cualquier discurso se puede registrar y se recomienda registrar y lo puedes hacer en safecreative.org. El registro, en este caso, genera una prueba tecnológica con sello de tiempo y certifica la autoría y la fecha de creación, que es algo especialmente útil si se quiere explotar el texto de forma económica o compartirlo públicamente. Solo es necesario subir el texto, la grabación o la transcripción en la plataforma, que emitirá un certificado de registro digital válido como prueba en caso de disputa legal. Como nos recuerda una vez más María Cupeiro en el artículo de SafeCreative, el registro no crea el derecho, pero sí lo refuerza. Ofrece un respaldo objetivo y verificable que puede marcar la diferencia si en el futuro alguien cuestiona tu autoría o utiliza tu obra sin permiso. Además del registro en SafeCreative, es recomendable guardar copias, documentar el proceso creativo e incluso contar con asesoría legal si el discurso tendrá un uso más amplio o comercial. SafeCreative puede complementar otras vías de prueba, como certificaciones notariales o registros privados, en este caso proporcionando una solución digital, inmediata y accesible para proteger eficazmente un discurso. Y aunque registrar el discurso del padrino de boda pueda sonar exagerado, no lo es tanto si pensamos en discursos motivacionales, presentaciones de las charlas TED, charlas corporativas o guiones de eventos, donde la autoría tiene un valor económico y creativo real. En un entorno donde el contenido circula con rapidez y puede ser replicado o modificado en segundos, proteger la palabra escrita o pronunciada es también proteger la identidad y el trabajo de quien lo crea. Y hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya sido enriquecedor y si tienes más dudas acerca de este tema no olvides que puedes entrar en safecreative.org, en la sección de consejos o tips, porque allí tenemos mucha más información sobre este y otros temas. Un saludo en nombre de todo el equipo de SafeCreative que te deseamos que pases una feliz semana.